La increíble historia que escucharás a continuación está ocurriendo en Argentina. En pleno 2024, Javier Motosierra Milei siente que vive en una monarquía medieval y ha mandado a sus a su secretario, a probar los alimentos por él. El motivo: teme ser envenenado. La información, aunque suene jocosa, nos invitará a reflexionar sobre la paranoia y la percepción de la realidad de un Milei que se encuentra en pie de guerra contra los mozos de la Casa Rosada, quienes están alterados por los recortes salariales. Imperdible lo que se viene en minutos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Javier Motosierra Milei es un presidente atrapado en su propio laberinto de temores y paranoias. Los rumores de una revuelta interna en la Casa Rosada, sumados a la agitación de los trabajadores por recortes salariales, tejían un telón de fondo inquietante para esta historia. La información la ha divulgado el portal argentino Urgente 24 y esconde tras de sí a un Javier Milei que, cual si estuviese en una monarquía medieval, envía a sus súbditos a acatar los alimentos por un temor evidente, el de ser envenenado. Los mozos nunca ven a Javier Milei, el café lo entrega el secretario y la comida la prueba antes el custodio, informó el medio. La crisis había comenzado cuando Milei, en un intento de racionalizar los gastos del Estado, había aprobado una resolución que eliminaba las horas extras en la administración pública, afectando a los salarios más bajos. Los mozos y otros empleados de la Casa Rosada, que dependían de estas horas para completar sus ingresos, se encontraron de repente con una reducción drástica en sus sueldos. Las palabras de un trabajador que reflejaban la desesperación de muchos resonaban en los pasillos. No somos lo mismo que el resto. Vamos a laburar todos los días hace años. No nos podemos tomar vacaciones ni nos podemos enfermar porque perdemos las horas extras. En la pandemia fuimos siempre, señaló desde el anonimato. Hay gente que alquila, que tiene hijos, que no tiene otra persona de la familia trabajando y la dejan con menos de la mitad del sueldo. La mayoría tiene créditos que pagar, que planificó en base a lo que venía cobrando. Que nos corten todo porque creen que eso es bueno es grave porque no se dan cuenta del daño que hacen, remarcó. Mientras tanto, Milei se encontraba recluido en la Quinta de Olivos, rodeado de un equipo de asesores y custodios que cuidaban cada uno de sus movimientos. Su miedo a ser envenenado había alcanzado niveles obsesivos, lo que lo llevó a confiar solo en su secretario privado, Mario Suri, para probar su comida antes de consumirla. Esta práctica reminiscente de los monarcas de antaño se había convertido en una rutina diaria en la residencia presidencial. La tensión entre Milei y los trabajadores de la Casa Rosada se intensificó cuando se anunció una asamblea organizada por la Asociación de los Trabajadores del Estado, ATE, en el comedor de la Casa Rosada. Los mozos y otros empleados se preparaban para discutir las medidas de fuerza en respuesta a los recortes salariales. La Unión del Personal Civil de la Nación, aunque no confirmó su asistencia, también estaba implicada en este conflicto. Mientras los delegados del gremio planeaban la asamblea, los mozos y trabajadores se enfrentaban al hermetismo y los temores de Milei. Cuando le llevaron café o comida, su secretario privado interceptaba la bandeja y el personal tenía que retirarse. Incluso su custodio personal probaba todo antes de que llegara a manos del presidente. En un intento de justificar las medidas, un funcionario del gobierno afirmó: "El que trabaja va a tener un buen sueldo y el que no se va a ir". Sin embargo, esta explicación no calmaba los ánimos de los trabajadores afectados. La decisión de eliminar las horas extras, que había sido comunicada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, se basaba en el objetivo de una gestión más eficiente y transparente de los recursos del Estado. Pero para muchos esto sonaba a una excusa hueca frente a las realidades económicas que enfrentaban. La situación era particularmente irónica, dado que, como recordaba el sitio Ámbito Financiero, aún había personal en la Casa Rosada con salarios elevados que habían sido incorporados durante la administración anterior. Ahora bien, volviendo a la paranoia del envenenamiento de Milei, se sabe que varios emperadores romanos emplearon catadores de comida debido al alto riesgo de envenenamiento político. Por ejemplo, el emperador Claudio, quien irónicamente fue envenenado a pesar de esta precaución.
Quien también tenía estas costumbres era Adolfo, el de los bigotes. Sí, ese mismo. Adolfo, el terrible Adolfo, también usó catadores de comida, especialmente hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, debido al temor a ser envenenado por sus enemigos. Y por supuesto, no olvidemos que durante la Edad Media los reyes y nobles a menudo utilizaban catadores. La constante lucha por el poder y las frecuentes intrigas en las cortes hacían que el envenenamiento fuera un riesgo real. ¿Se cree Javier Milei un monarca? El propósito principal de un catador era asegurarse de que la comida y bebida servida al monarca no estuviera envenenada. Debían probar un poco de cada plato antes de que el rey o la nobleza los consumieran. Un catador a menudo era alguien de confianza, a veces incluso un sirviente cercano o un miembro de la corte. La lealtad y la confiabilidad eran esenciales, ya que la vida del líder dependía en gran medida de la integridad del catador. La Edad Media estaba llena de intrigas políticas, guerras de poder y disputas dinásticas. El envenenamiento era una herramienta común en estas luchas, lo que hacía que los líderes fueran extremadamente cautelosos. Aunque la presencia de un catador podría disuadir a algunos potenciales asesinos, no era un método infalible. Algunos venenos actuaban lentamente, por lo que los efectos no serían inmediatos y por lo tanto no serían detectados por el catador. Además de ser una medida práctica, la presencia de un catador también tenía un componente psicológico importante. Reforzaba la imagen de poder y control del monarca y servía como un recordatorio constante para los invitados y miembros de la corte de las potencialidades amenazas a la seguridad del gobernante. En un tiempo donde la comprensión de la medicina y la ciencia era limitada y las supersticiones eran comunes, el temor al envenenamiento era a menudo exacerbado. Los catadores podían ser vistos casi como una forma de protección mágica o divina contra el mal. La figura del catador de alimentos ha sido inmortalizada en muchas obras literarias y artísticas, a menudo simbolizando la desconfianza y el peligro que acechaba en las cortes medievales. Hoy en día, la imagen del catador de alimentos es a menudo utilizada como una metáfora para ilustrar la paranoia y las medidas extremas de seguridad en entornos de alto riesgo político o empresarial. Y sí, no es exagerado. Javier Milei calza perfectamente con esta descripción. Estas disparidades salariales añadían combustible al fuego de la indignación de los trabajadores. En este escenario de confianza y miedo, Javier Milei se encontraba aislado, temeroso de ser envenenado, y su secretario, convertido en catador real, era el único eslabón entre él y el mundo exterior. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.